Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al doctor Guido Gómez Mazara. Muchísimas gracias por el honor. Gracias, amigo. Placer como de costumbre. Guido, 2023, esta marca una ruta crítica en términos políticos porque vienen los prolegómenos de 2024. Es donde se hace el armazón de cara a las dos elecciones que vienen en el 2023, pero primero hay que resolver un problema que es el proceso interno organizativo y de decisiones que habrán de convertirse en elementos principales para las elecciones del 2024, como son las candidaturas, las decisiones internas de los partidos. ¿Cómo ve todo este andamiaje político? Mira, lo primero es que hay que tener plena conciencia de que la ley pauta el año 2023 como la ruta que oficializa las candidaturas de los partidos. En el caso específico pone como fecha tope octubre de este año para seleccionar mediante proceso de convención las candidaturas, tanto en el ámbito municipal, congresional como en lo presidencial. En lo que concierne a mi partido, que es el PRM, evidentemente está pautada la ruta de competencia. Todo el mundo sabe que nosotros vamos a plantear una candidatura hacia lo interno del partido. Oficialmente se ha planteado la candidatura de Ramón Alburquerque, la nuestra, y hay sectores hacia lo interno del partido que postulan por una repostulación del hoy presidente de la República. Y evidentemente si algún otro compañero o compañera entiende que hay que competir, perfecto. Yo siempre he dicho que en el juego democrático la celebración de competencia fortalece la cultura democrática. Y en esa dirección, si algo le ha hecho daño a la vida política dominicana y fundamentalmente a quienes construimos la nueva casa, es el hecho de la visión unipersonal, autoritaria, excluyente, que condujo a que la vieja casa pasara de ser un símbolo histórico fundamental con arraigo esencial en la vida nacional a una expresión insignificante desde el punto de vista de las simpatías. Mirarnos en ese espejo puede ser una lección importante para no calcar los errores. Y yo aspiro que celebremos un proceso de convención universal, directo, secreto, sin excusas, porque fue el método que se utilizó en las últimas dos participaciones internas en la que el compañero hoy presidente de la República venció al expresidente Mejía. Y no habrá ningún tipo de excusa para no celebrar en esa dirección. Intentar hacer una convención mediante el mecanismo de convención por delegado es un irrespeto, una desconsideración y una burla a la voluntad de la mayoría de los compañeros y compañeras. Es decirle a la sociedad que no dejaron a la base votar para la convención que eligió a las autoridades. Hicieron una convención de empleados, no de delegados. Y volver a decirle a la sociedad dominicana que quieren elegir al candidato presidencial del PRM mediante una convención de empleados es tomarle el pelo y echar por la borda el compromiso que todos hicimos de hacer un PRM que negara las vías prácticas del PRD. Ese es el desafío que tenemos pendiente y yo aspiro que actuemos de conformidad con esos valores democráticos. Dos cosas, Guido. El presidente Luis Abinader, de acuerdo a todos los muestreos que se realizan actualmente, establecen que está cómodo para irse en una primera vuelta. Y la segunda es, se ha planteado una convención cerrada en el PRM. Bueno, convención cerrada es entre los que están en el padrón del partido. Eso no excluye que la participación sea universal, directa y voto secreto, como siempre ha sido. Lo que pasa es que actualmente se aperturó el proceso de inscripción. Todo compañero o compañera que quiere incorporarse al partido lo puede hacer. Ahora, el tema de las encuestas. Mira, los políticos dominicanos, salvo reconocidas excepciones, tienen una vocación por tropezar 2, 3, 4, 5 y 10 veces con la misma piedra. La posverdad se ha constituido en la época
donde la gente pretende oficializar la mentira. Y en política, la mentira tiene piernas cortas, porque tiene una fecha de caducidad. Tú eres periodista hace muchos años, desde que llegaste de Asua de Compostela, y has sido testigo de primera línea de los acontecimientos importantes del país desde el punto de vista de la política. Hace 20 y tantos años, un periódico muy importante del país, Listín Diario, desde sus páginas, generó un experimento con una firma, Sigma 2 española, que pretendía en las elecciones del año 2000 utilizar la penetración del medio como una fórmula de inducir a los ciudadanos. Como el medio era importante y penetraba, creaban una percepción de que el candidato de ese momento, Danilo Medina, era puntero. Pero hay una correspondencia entre lo que apuntaba a la encuesta manipulada, en la época en que Pedro Caro, Dios lo tenga en gloria, era el director del periódico, Mozart de Lancer también, y cuando la gente entendía que esas simpatías no se correspondían con la verdad, la fecha fatal llegó y la gente votó en contra. Los políticos le han dado rienda suelta a ese proceso. Y cada quien construye un sentido de opinión en función de su interés. Y hay distancias entre una cosa y la otra. Te hago un recuento rápido. Cuando Hipólito Mejía competía contra Doña Milagros, la popular era Milagros, ganó Hipólito. Cuando Eduardo Estrella competía contra Jacinto Peinado, el popular era Jacinto, ganó Eduardo. Cuando Danilo Medina competía contra Jaime David, el popular era Jaime, ganó Danilo. Y quien aparecía en las encuestas abrumadoramente adelante era Margarita, ganó Abel. Tú ves. O sea, yo pienso que los políticos le estamos haciendo un gran daño a un espacio de rigurosidad científica como son las encuestas. Qué lamentable, qué penoso que eso pase. Y nosotros como partido político no nos podemos prestar a eso. Porque si construimos la noción del cambio, no fue un eslogan para sustituir caras, sino fue hábitos, conductas. Si hubiese sido por las redes sociales, los líderes de opinión y algunas encuestas, fuera Gonzalo Castillo el presidente, no Luis Abinader. Y lo dejo como tarea. Yo pienso que lo que va a determinar la suerte del próximo candidato presidencial es que el ciudadano sepa quién se parece más a ellos, quién tiene mayor capacidad de resolver los problemas fundamentales de la gente, quién entienda que la democracia es un equilibrio para distribuir con mayor eficiencia el éxito de una gestión económica y quién pueda reducir la brecha de los pocos que tienen tanto y los muchos que no tienen nada en el país. El PRM, aunque no tiene definido cuál será su candidato presidencial, ya la fuerza del pueblo se da por descontado que va a ser el presidente Fernández. Abel Martínez ya definitivamente sería el candidato o será el candidato del PLD. Esta trilogía de partidos, incluyendo que el PRM decida su candidato presidencial, ¿cómo usted ve ese esquema político tripartidista para las elecciones que vienen? Es que el que tiene que decidir la suerte del candidato del PRM son sus bases. Sus bases. Yo no sé de dónde parte esa tesis. Además, la historia siempre es aleccionadora. En el viejo partido, cuando un candidato le transfirió a otro, ganamos. De Guzmán a Jorge Blanco. Cuando insistimos con el mismo candidato, perdimos las elecciones. Yo creo que hay que hacer una lectura del país del 2023. La situación económica habrá de constituirse en la bomba de tiempo de cualquier político. En América Latina hay un fenómeno y es que resulta cuesta arriba éxitos electorales en el marco de una inflación. Si yo explico la actual situación económica, evidentemente, aún reconociendo aspectos positivos de la gestión económica del actual gobierno, porque yo no soy un obstruccionista del gobierno. Yo tengo una visión del punto de vista económico y social diferenciadora de la actual administración. Y en función de eso hay aspectos de la gestión que impactan a los sectores populares, donde la base social del PRM es mucho más fuerte. Miren, es el Foro Económico que ha dicho el año 2023 es un año de grandes desafíos en materia de endeudamiento,
costo de la vida y sobre todas las cosas inflación. La economía dominicana experimentó un proceso de inflación el año pasado, que cuando usted compara inflación y crecimiento se dará cuenta que la inflación se disparó 7.8%. El crecimiento alcanzó 4.9%. Cuando eso acontece en cualquier economía hay un proceso profundo de desigualdad social que cuando se profundiza, ¿a quién afecta? A los sectores populares. Vamos al factor salario. Solo superamos Venezuela y Argentina. Y el año pasado, en el marco de un proceso inflacionario, el valor del salario descendió 10% de su poder adquisitivo. Y el costo de la vida, yo no sé si usted va al supermercado o lo mandan, pero debo dar como información que es el Banco Central que ha establecido que la fase inflacionaria del año pasado, en el sector del menor quintil, se necesitan 24,000 pesos para la canasta básica. Es decir, en el último trimestre del año, el factor inflacionario le incorporó 2.300 pesos mensuales más a los más pobres del país. Le incrementó 4,000 pesos más al sector de mayor poder adquisitivo. Ese es el cuadro que enfrenta una gestión gubernamental que de arrancada plantea una repostulación. Por eso yo considero que es mucho más rentable para el partido presentar un candidato que sea diferente al actual. Porque si plantea un candidato diferente, renacen las esperanzas, en primer lugar, pero en segundo lugar, construye la posibilidad de que muchos sectores insatisfechos porque no han sido nombrados, no han sido incorporados, se le ha maltratado, se sumen a la victoria y el partido pueda avanzar efectivamente y preservar el poder. Hay algunos sectores dentro del PRM que dicen que la repostulación del partido estaría asegurada si llevan a Luis Abinader como su candidato presidencial. La mayoría son funcionarios. Dígame 3 que sostienen esa tesis que no sean funcionarios. Dígame, ¿quién usted ha escuchado sosteniendo esa tesis que no sea funcionario? Dígame 3. Todos son funcionarios que están en su legítimo derecho. Son compañeros de partido que yo respeto mucho. Habrá que preguntarle si quieren la repostulación del presidente o la permanencia de ellos en los cargos. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Guido Gómez Mazara. En los 25 años, este es un modelo que ha producido un fenómeno de desigualdad. Y lo explico desde el punto de vista de la academia. Hay un gurú del pensamiento económico que se llama Thomas Piketty, que yo refiero a muchos funcionarios del gobierno que inviertan tiempo leyendo. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Guido Gómez Mazara. Guido, has planteado una realidad económica a nivel transnacional, a nivel internacional, que también desborda las realidades políticas, porque la economía tiene una influencia determinante para el éxito político. Porque cuando la economía impacta el bolsillo de la población, su manifestación es con el castigo del voto, pero se habla de perspectivas de mejora en ese sentido, y lo cual puede ser exitoso para una gestión gubernamental catapultarse con otro periodo, sin desmedro de que hay una oposición creciente, fuerte y con estrategia de poder. ¿Qué tú crees sobre todo esto? Mira, las autoridades económicas están en su derecho de construir una promoción del bienestar en las redes sociales y en los medios de comunicación. Ahora, hay que ir al supermercado, al mercado, al colmadón, para entender cuál ha sido el drama, que no es propio del gobierno, es propio de una realidad que en la República Dominicana en los últimos 25 años, esto es un modelo que ha producido un fenómeno de desigualdad. Y lo explico desde el punto de vista de la academia. Hay un gurú del pensamiento económico que se llama Thomas Piketty, que yo refiero a muchos funcionarios del gobierno que inviertan tiempo leyéndolo. Piketty es el gran teórico de la desigualdad, es un francés
que ha hablado finamente sobre los conflictos que hace 100 años, 200 años, los analistas interpretaban la confrontación de las clases sociales en función de las grandes tesis marxistas y colocaban la confrontación social sobre ese criterio, que ahora él sostiene que son los niveles de desigualdad que afectan el comportamiento humano. ¿Y qué ha pasado en la República Dominicana? Desde el año 1998 hay un estudio financiado por el Banco Central, siendo Héctor Valdés gobernador, que estableció que el año 98 en la República Dominicana, cuando comenzó el gran despegue de las políticas de crecimiento, que el 10% de la población concentraba el 34% del ingreso. 25 años después, hoy, el mismo 10% de la población concentra el 55% del ingreso. ¿Qué pasa? Que los factores que en medio de la gran dificultad que ha enfrentado el gobierno y que experimentan niveles de crecimiento en algunos renglones de la economía, han seguido profundizando la pobreza en el país, la inequidad social. Y en esa coyuntura, el sueño, la ilusión del crecimiento, no es verdad que ha llegado a los sectores populares, porque hay factores en el comportamiento de la sociedad que expresan que el ciudadano de a pie no está satisfecho. ¿Acaso los servicios de transporte son más eficientes? ¿Acaso la educación ha mejorado sustancialmente? ¿Acaso la seguridad ciudadana es mejor? ¿Acaso los servicios hospitalarios se han superado? Es decir, el drama del día a día de los ciudadanos, de los actores fundamentales de un partido que en la pirámide social dominicana está integrado por los sectores pobres, saben perfectamente que a ellos el cambio no le llegó ni a los bolsillos ni a sus estómagos. La política de subsidios. Miren, este gobierno, como todo gobierno que está consciente del efecto inflacionario, ha diseñado políticas de subsidio. El año pasado, el gobierno invirtió 85,000 millones de pesos en subsidios. El gran grueso de los subsidios fue dirigido a combustibles y al sector eléctrico. Esos subsidios no impactan favorablemente a los sectores populares, porque son subsidios que están diseñados para favorecer las ventajas de los sectores, tanto en el ámbito eléctrico como en el ámbito de los combustibles. Y nosotros hemos planteado que por la naturaleza del gobierno y los sectores afines al gobierno, si la actual administración quiere reducir el gran dolor de cabeza que es la política de endeudamiento, el gobierno ha contraído 27,000 millones de pesos en deuda. Dólares. 27,000 millones de dólares. Eso implica que mensualmente esta administración, consignado en el presupuesto, va a tener que dar solo en intereses 21,000 millones de pesos. Eso es mucho dinero. Yo creo que el gobierno tiene espacios posibles. 61% de evasión fiscal, 5% del Producto Interno Bruto de exenciones. Yo creo que el gobierno tiene escenarios ideales para generar recursos. Claro, no tiene los pantalones indispensables para ir a esos sectores, sentarse en la mesa del diálogo y decir lo importante de construir un sacrificio para todos. Y es por eso que tú sientes que el gobierno anda demasiado cerca de sectores económicos determinados y muy lejos de la gente. La gente percibe que el gobierno está muy cerca de los ricos y profundamente lejos de los sectores populares. Ahí radica el problema esencial del gobierno. Hay un problema actualmente que es con el conflicto que hay con la seguridad social y los médicos y la ARS. ¿Qué crees sobre todo esto? Yo tengo la impresión que el gobierno no va a hacer ningún esfuerzo, de verdad, para que cualquier esfuerzo de mediación se garantice una protección de los sectores populares. El nudo gordiano de todo este proceso comenzó cuando en el esquema de la Ley de Seguridad Social permitimos que los sectores económicamente fuertes tomaran el control de todo el proceso. A partir de ahí quedó desprotegido los sectores más frágiles de la sociedad dominicana. Piensa, Guido, que esa interpretación es el sentimiento que tiene la base, la militancia, la dirigencia del PRM. El fenotipo del PRMista, que es el histórico PRDista, no se parece al 75% del funcionariado. Mírale la cara al 75% del funcionariado y mírale la cara a la mayoría de los PRMistas para que tú hagas el ejercicio mental y te preguntes si se parecen en su actitud, en su comportamiento, en su visión. El predominio conservador
que hay en la actual administración aleja el diseño de políticas públicas del gobierno de los sectores populares. Y eso es lamentable. En pocas palabras, los PRMistas no están gobernando. No, yo pienso que la concepción socialdemócrata que históricamente reivindicó el doctor José Francisco Peña Gómez no se siente en las políticas públicas del gobierno. Actualmente, en términos políticos, si bien es cierto que no hay una oficialización de las actividades, tras bastidores se está haciendo proselitismo y la Junta Central Electoral en ese sentido tuvo que elaborar un reglamento o un proyecto donde un protocolo más bien para que los partidos cesen actividades proselitistas. Internamente pueden hacer su trabajo, pero a nivel proselitismo no. En esa cadena política se está debatiendo el asunto de las alianzas políticas, aun cuando todavía no están definitivamente instaurados los candidatos presidenciales. ¿Qué usted cree sobre esta perspectiva? Mira, las alianzas políticas, cuando se construyen alrededor de un proyecto de nación, son válidas. Nosotros aprendimos con el doctor José Francisco Peña Gómez a construir alianzas políticas a favor del país. Ahora, las que parecen perfilar alguna mentalidad en el país, y para ser más específico, las que pretenden algunos sectores de combinar un proceso en el que el PLD más el PLD, abro paréntesis, Danilo Medina, y el PRM hagan un acuerdo, eso es como colocarle un uniforme a un liceísta de las Águilas Cibaeñas. Es una patada a la razón de ser del PRM y las causas que nos condujeron a la victoria electoral, que alguien les haga larga ahora con la pachotada y con la irresponsabilidad de ir a un proceso de elecciones acordados con el PLD. Eso es una falta de respeto, una desconsideración a tanto esfuerzo y tanto deseo de construir desde el PRM una plataforma ética y de asentamiento de la vida nacional. El interés marcado que plantean algunos en construir esa alianza no tiene otro objetivo que no sea complicidad en procesos judiciales pendientes, que en la medida que se oficialice ese tipo de alianza, envíen una señal al sector justicia de que no se puede seguir persiguiendo a gente del PLD comprometida con procesos. Y el que trabaja en esa dirección atenta contra el asentamiento de la vida nacional y pretende que la política obstruya la posibilidad de que gente que se lo robó todo no llegue a la cárcel. ¿Bajo qué esquema pueden efectuarse alianzas políticas de cara a las elecciones municipales, que es el nivel más socorrido para alianzas? La mejor alianza es aquella que propugne los mejores hombres y mujeres en la estructuración de un diseño de acciones que favorezca al país, a los ciudadanos. Pero cuando hay una intención politiquera, rastrera, que tiene el interés puro y simple de proteger a personas para procesos, yo no estoy de acuerdo con ello. ¿Qué usted opina acerca del debate que hay actualmente con relación a la aprobación de la ley de partidos políticos, de la ley del régimen electoral, ley orgánica del régimen electoral, donde el Congreso ha estado debatiendo e incluso ya fue aprobada en segunda lectura por el Senado? Mira, todo esfuerzo en materia electoral que llene tantos vacíos y que limite las históricas tropelías tendentes a burlarse de los electores, yo estoy a favor. Yo lo único que lamento es que casi siempre se legisla a favor de los intereses de una minoría y no a favor de la mayoría, que en cada proceso concurre con responsabilidad, con honestidad, pero una élite siempre patea ese criterio de una voluntad ciudadana tendente a hacer las cosas correctamente. El sistema de doble vuelta electoral viene establecido de la Constitución Política de 1994. A raíz de la crisis postelectoral fue reformada la Constitución luego de la firma del Pacto por la Democracia. Ese tope electoral 50 más 1. Sí, el 50 más 1 ha sido una barrera difícil de saltar
¿Cómo usted lo ve de cara a las elecciones del 24? No, aquí hay una segunda vuelta. Todo el ejercicio que se está haciendo con esas encuestas falsas es tratando de inducir, frizar el trasiego y sobre todo las cosas, crear expectativas en gente que está muy insatisfecha. Evidentemente, el escenario de 3 partidos políticos va a definirse en este país en una segunda vuelta. La criticidad en términos políticos, en un panorama, es sinónimo de pluralidad, y tratadistas internacionales como Habermas hablan de que en un sistema democrático tiene que haber pluralidad, y donde no hay confrontación de ideas no hay democracia. ¿Hay algún tipo de escenario donde la criticidad en el PRM pueda armonizar y afinar los cañones de cara a las elecciones próximas? Yo pienso que desde el poder hay una histórica actitud de ser intolerante frente a la crítica. Y lo que más daño le ha hecho al sistema político dominicano es la intolerancia. Que en el poder se profundice. Y cómo la gente cambia de ideas desde la oposición y cuando se instala en el poder. Mis compañeros de partido coincidíamos todos en muchos aspectos. Hoy yo mantengo las mismas ideas de la oposición. Ellos han cambiado. Yo decía en la oposición que había que ir a un proceso de convención para elegir las autoridades. Ellos decían lo mismo y tanto los videos. Cambiaron. Ellos sostenían que para elegir el candidato presidencial había que ir a una convención universal, directa y secreta. También cambiaron. Ellos decían, por ejemplo, que había que defender las 3 causales. Ellos cambiaron. Ellos decían, por ejemplo, que a todos los compañeros que habían participado con responsabilidad bajo la orientación de los esquemas electorales tenían que ser designados. No cumplieron. Ellos decían que a los dominicanos que habían asumido responsabilidad en el exterior iban a ser designados allá. No lo cumplieron. Por eso la gente se indigna, está insatisfecha, y como tú le haces críticas, son profundamente intolerantes. E inclusive compañeros que tienen simpatías o por mí o por Ramón, cuando son empleados públicos, sienten el nivel de presión lamentable. Le criticábamos eso al PLD, lo están haciendo. Y eso sí es lamentable. Febrero 2024, elecciones municipales. ¿Cómo el liderazgo municipal es importante y da una visión de cómo pueden ser las elecciones presidenciales? ¿Cómo ve ese escenario? Bueno, en el partido tenemos que definir este síndrome de incorporación de PLDistas, porque ¿qué tú le puedes decir a un compañero que legítimamente aspiraba a la alcaldía en su demarcación, que ahora el PLDista que es contrario a él históricamente vienen y se lo incorporan de alcalde? Que tuvo 20 años enfrentándolo, que lo acusamos de corrupto, que le dijimos de todo. ¿Con qué entusiasmo va ese compañero a salir? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso ahí la cura puede salir peor que la enfermedad. La alianza fundamental tiene que ser con la sociedad, con los verdaderos valores, con la gente que impulsa los cambios, porque el cambio no puede ser un eslogan estrictamente de campaña, es una reforma en la actitud y en el comportamiento político. Yo quiero usar esta tribuna para decir que si antes acusábamos al PLD de comprar alcaldes, que lo compraban, que no recurramos al mismo método, porque las cosas no eran malas porque las hacía el PLD. Las cosas pueden ser malas porque también las reproducimos nosotros. Y lo que marcó la diferencia en las pasadas elecciones era el convencimiento de que nosotros éramos diferentes. Tenemos que comportarnos de manera diferente. Ahí está el éxito de nosotros. Agradecemos su comparecencia aquí en Esferas de Poder para hablar abiertamente de cara al país y de forma transparente en términos políticos. La criticidad es un elemento propio de la democracia política. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Gracias, hermano. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el doctor Guido Gómez Mazara. Proseguimos con nuestro contenido.